Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López. Isaías 43, versículo 1 y 2. La palabra dice de esta manera. Voy a estar leyendo la versión viviente, iglesia. Sé que usted tiene la Reina Valera, pero mire lo que dice esta palabra. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel. El que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré. Ahí está la promesa. Yo estaré contigo. No el ángel, nadie, sino yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Padre, en esta hora, Dios, mientras te adoramos y bendecimos tu nombre, hoy queremos exponer tu palabra, dar tu palabra, Dios. Que nuestro corazón pueda ser un receptor, Dios, de tu palabra hoy. Y estamos seguros que el anhelo tuyo es dejarnos saber en todo momento que tú deseas caminar con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, gracias. Hoy vamos a estar hablando de entonces de estos versículos que ni el agua ni el fuego. Ni el agua ni el fuego. Ni agua ni qué, ni fuego. He mantenido esta figura, si ustedes se han dado cuenta de la serie a Jesús cargando la oveja, porque eso representamos nosotros. Si Dios está con nosotros, Él cuidará de nosotros. Entonces esta figura tiene que ver con todo lo que hoy hemos estado hablando sobre esta serie, esta cadena de mensajes que Dios ha traído a nuestro corazón. Pero hoy ni agua ni fuego vamos a estar hablando hoy. La escritura en Isaías, entonces, hay una profecía, hay una palabra profética para el pueblo. Y es que no sé si puedo predicar sin saco o con saco. Ya muy religiosa. Todos atravesamos momentos difíciles, ¿no es cierto? Todos, el ser humano representa esas aguas, esas dificultades que nosotros realmente pasamos durante nuestro caminar. Tormentas que de repente llegan sin esperar. Esos momentos que llegan sin que te avisen, que te tocan la puerta de repente una mañana, una tarde, una madrugada, y llegan, ¿mentira? Esos momentos. Nadie aún estamos preparados para esas tormentas. Nadie estamos preparados para esos momentos cuando llegan en nuestra vida. Porque si es verdad, nadie nos esperamos que algo, llegue. Una calamidad, un momento que no esperamos que algo vaya a suceder. Mas sin embargo, en la palabra nos dice que hay una promesa que Dios estará con nosotros. Pero tampoco dice Dios que estaremos libres de problemas. Cuando caminamos con Dios o Dios camina con nosotros, hay una seguridad que aún en el camino no estamos libres de tener esas dificultades o esos problemas o esas tormentas que de repente llegan sin esperar. Mas sin embargo tenemos la promesa que Dios estará con nosotros. Y esa es una seguridad que caminamos, que aunque en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, a veces se nos hace un poco difícil de entender o saber, o aún ir más allá, sentir que Dios está de nuestro lado.
Porque si ustedes bien lo saben, cuando estamos en esos momentos, lo que viene es desesperación, lo que viene es duda, lo que viene es buscar a alguien que me ayude, alguien que me pueda sacar de ese momento, de ese apuro, de ese dolor, no lo sé. Pero encontramos, me tiene la palabra entonces, que Dios está con nosotros. Amén. Entonces el capítulo 43:2 dice: si pasas, aunque la palabra es bien clara aquí, mire lo que dice el 43:2 dice, no dice si pasas, dice sino que cuando pases. Ok, si pasas, no, es de cuando estés ahí, cuando te encuentres en ese momento, yo estaré contigo. Esa es una de las promesas que vamos a ir viendo hoy mientras vamos desarrollando el mensaje. Primero, quiero empezar con esto. Las aguas representan, es lógico, las pruebas de nuestras vidas. Eso lo sabemos muy bien. Amén. Las dificultades, las aguas que la palabra habla y que le está hablando Isaías al pueblo, le está diciendo: vas a pasar por momentos, difíciles, vas a encontrarte con esas aguas muy profundas, pero no te vas a ahogar. Es una prueba que es parte de nuestra vida, que vuelvo a lo mismo, iglesia. A lo mejor usted y yo ahora en este momento estamos bien, pero yo estoy seguro que más de alguno levantaría la mano. Es más, los voy a invitar para que ustedes levante la mano aquel que dice que de repente llegó una tormenta sin esperar. ¿Verdad? Imagínese, usted está estudiando la palabra y de repente una noticia. Son tormentas que de repente llegan y no nos esperamos. Pareciera, que esas aguas profundas llegaron como un diluvio y nos llegaron a la vida sin esperar. Ahora, una de las cosas más tremendas es que cuando nosotros no hemos llegado a entender en totalidad que Dios está de nuestro lado, esos momentos de la vida nos enseñan que realmente Dios sí es fiel para estar con nosotros. Esos momentos de que cuando nosotros perdemos, por ejemplo, a alguien, ustedes que han perdido a sus padres, algún hijo, sienten ese dolor, como que me llegó las aguas profundas, que nunca me imaginé que a mí me iba a pasar esto. Nunca me imaginé, que un problema económico me iba a atacar en la familia. Nunca me imaginé que un problema grande iba a colapsar mi casa. Y llegaron esas tormentas, esas aguas, que vinieron a avisarnos que Dios de una u otra manera está con nosotros, aunque no nos avisó. ¿Sabía usted que hay tormentas que a veces Dios no avisa? Porque algo Dios nos quiere enseñar en todo esto. Hay tormentas que Dios no te va a dejar saber, sino que van a llegar ahí. Y dice la palabra, y que cuando te encuentres ahí, cuando nos encontremos ahí, Él estará con nosotros. Estas aguas, entonces simbolizan esa parte de nuestra vida. Ese momento, que puede ser incluso una batalla interna, una batalla espiritual. Hay gente que hoy en día está batallando con una pelea espiritual constante, que el enemigo una y otra vez está atacando. Y tienen un momento y ellos saben que la pelea es espiritual y están ahí y están batallando. No voy a decir nombres, pero en esta mañana llegó un mensaje de alguien que está batallando con esos momentos. Y si hoy no está en iglesia, hoy no es porque no quiera, sino porque tiene una batalla, tiene una lucha, y el enemigo termina ganando ese momento. Y llegan esas aguas profundas que no nos damos cuenta que nos están metiendo, y que necesitamos creer que Dios está de nuestro lado. Ahora, yo sé, antemano yo sé que no es fácil decir estas palabras cuando el agua nos llega al cuello. ¿Verdad que no es fácil? Nadie de ustedes o yo nos vemos, gloria a Dios, Señor, en el nombre, tengo victoria, cuando está la tormenta. Nadie de nosotros levanta la voz y decimos, aleluya, te alabo, Señor, cuando está el problema. Eso lo sabemos muy bien. Pero en medio del llorar, en medio del dolor, en medio de esos momentos difíciles, hay alguien que dice, no se te olvide que yo estoy aquí.
No se te olvide que yo estoy aquí. Mientras estudiaba esto, hermano Jonathan, me recordaba aquellas palabras que usted me dijo. Caminaba de un lado a otro por los pasillos, sin saber, sin entender. Y de repente se me vino una imagen donde muchos de nosotros hemos estado en esos pasillos donde no sabemos y no entendemos a Dios. ¿Por qué es que Dios lo está permitiendo? ¿Por qué es que Dios lo está haciendo? ¿Por qué es que dejó que esas aguas profundas llegaran? Y a veces nos cuesta entender a Dios. ¿Por qué esos momentos de nuestra vida llegan? ¿Por qué si Él está con nosotros? ¿Por qué permite que las aguas nos empiecen a ahogar? ¿Por qué si es que Dios está con nosotros? ¿Por qué entonces Dios permite? El Señor, vuelvo a repetir en el principio, Él nunca dijo que no pasarías, que pasarías estas dificultades. Pero en medio de esas dificultades Dios estaría contigo. Y esta palabra a veces se nos hace un poco dura, difícil, porque decimos: Señor, ¿qué no sería mejor que tú nos quitaras el dolor, que nos quitaras la desesperación, que nos quitaras, me tienes el momento de estar llorando y hacer las cosas a nuestro favor? Porque si nos amas tanto, ¿por qué nos haces sufrir de esta manera? Porque si nos amas tanto, ¿por qué nos dejas pasar estos momentos? Pero aquí vamos a ir más adelante. Porque es que muchas veces Dios permite y dice a la iglesia o al pueblo de Israel, dice: yo te he rescatado, te compré, te puse nombre, eres mío. Él está diciendo: tú eres mi prioridad ahora. Tú eres me tienes no, tú eres mío, le está diciendo al pueblo. Tú eres propiedad mía. Pero cuando termina y empieza el versículo 3, empieza a decirle a Israel que a pesar que todo que le está diciendo las cosas buenas, vendrán momentos en que ellos van a tener que pasar. Pero van a tener que confiar, van a tener que creer para que ellos puedan seguir adelante. En la vida vamos a tener dificultades. Jesús lo dijo una y otra vez, lo hemos dicho aquí. Pero dice el Señor: confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Las cosas que en nuestra vida han sucedido y han pasado, sí han dolido. Me tienes golpeado. Pero no, usted no me va a dejar mentir que algo ha diseñado Dios en nuestro corazón. En medio de sus dificultades, Dios ha venido a acomodar cosas. En medio de sus momentos dolorosos, Dios ha venido a decir: era necesario hacer esto. Aunque no lo entiendas, aunque no me entiendas hoy, aunque me reniegues, aunque me digas que tú eres, ¿me entiendes, Dios malo? Yo sé lo que estoy haciendo. Porque muchas veces quisiéramos decirle a Dios así: Señor, come on, no seas mala onda, no me dejes pasar por esto. Jesús mismo en el Getsemaní lo dijo: si ha de mí de pasar esto, si es necesario que yo no vaya a la cruz, no lo permitas. Pero me encanta lo que Jesús dice. Y dice: pero papá, que se haga tu voluntad. Imagínense. Y entonces Jesús tuvo que ir a la cruz. Si alguien que sabe de dolor es Jesús. Si alguien que sabe, me tienes, cómo es que duele pagar el precio por alguien que a lo mejor ni le amábamos, aún así se dio, es Jesús. Sin embargo, la palabra nos enseña entonces que esas aguas cuando llegan, pareciera, me tienes, que nos están destrozando, nos están desbaratando, nos están, me tienes, haciendo, me tienes, entrar a un momento, y perdón por la expresión que voy a usar, pero a veces nos hace tragar tierra. Porque el momento del dolor, ¡pum!, caemos hacia abajo. Pero aún hoy Dios ahí está. Aún Dios ahí está. No sé cuántas veces usted ha renegado y le ha renegado a Dios. No lo sé. Pero quiero pensar que alguna vez usted ha renegado ante el Señor. Porque a mí, Dios, ¿verdad? Mírame. Yo que he sido buena onda siempre. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué aquel hombre que es malvado? ¿Por qué aquella persona? ¿Por qué aquella familia que no te conoce los tienes bien y a mí mírame? ¿Sí?
Cuando nos olvidamos de la existencia de Dios en nosotros, podemos cometer grandes errores a través de ello. El salmista lo dijo: por poco resbalan mis pies al ver, dice, cómo bendices al impío. Cómo ver la prosperidad del impío. Dice, por poco resbalo, en el sentido de por poco empiezo, ¿me entiendes?, a hablar mal de ti. Y de seguro más de uno de nosotros que estamos acá le hemos dicho al Señor: no se vale, Dios. No se vale. No. It's not fair, ¿me entiendes? No es justo. No. ¿Por qué? Porque creemos que como nosotros somos sus hijos, tenemos que estar bien. Óigame a dónde voy. Tenemos que estar bien y vamos a estar bien. ¿Sí? Porque nuestro Padre no descuida de nosotros. No se adormecerá el que guarda a Israel. No vamos a caer en la trampa de nadie. Dios, usted y yo estamos en las manos de Dios. Usted y yo estamos en el refugio de Dios. Y si Dios está permitiendo algo, estoy seguro que usted y yo vamos a decir: pastor, usted no se imagina lo que Dios cambió cuando yo pasé por esa prueba. Usted no se imagina lo que tuve que entregar cuando pasé ese momento. Usted no se imagina lo que Dios tuvo que hacer para volverme a traer a sus pies. Porque Dios permite eso. Dios te pasa por las aguas para que le reconozcas a Él y te vuelvas a Él. ¿Sí? Hay cosas que Dios hace que no son locura. Para nosotros sí, pero para Él es un plan perfecto. Y esas cosas que a veces no entendemos, que nos duelen, que nos están lastimando, son esas cosas, que parece que nos estuvieran ahogando. Pero eso sí, hay una promesa que va Dios a sostener siempre, y es que dijo que estaría con nosotros, que estaría contigo. Entonces, si usted ha estado ahí y sabe que es el agua cuando le sube al cuello, y usted puede decir hoy: pastor, yo sé que Dios está conmigo, porque lo he palpado, porque lo he vivido, porque he estado ahí, porque pareciera que cuando todo se iba a acabar, Dios todavía me sostenía de su mano. Entonces esa clase de vivencia que usted y yo tenemos, la llevamos en nuestro corazón, la tenemos que llevar en nuestra vida, para que nunca se nos olvide que Dios sí promete estar con nosotros. Él no estuvo allá solamente, Él sigue estando acá todavía con nosotros. Él no ha cambiado. Tampoco Él es el bombero o el salvavidas. Él no llega como salvavidas para que no te ahogues. No. Él siempre ha estado ahí. Una cosa es que Dios llegue cuando te estés ahogando. Otra cosa es que Dios llegue para apagar el fuego. No. Dios siempre ha estado ahí. Y esa es la diferencia con Dios, con nosotros. Dios no llega cuando está el momento difícil. Ya Dios ha estado ahí antes que llegara el momento difícil. Y eso es lo bueno de Dios. Me encanta porque para muchos parecía que Jesús se había olvidado de Lázaro. Pero no, Dios estaba ahí. Jesús estaba ahí. Sin embargo, les quería enseñar a ellos que realmente la promesa de Dios es que Dios se cumple. Y si Dios está ahí, todo estará bien. Aunque duela, aunque te desesperes, aunque no lo entiendas, aunque a veces te vas a quedar con un centavo en la bolsa, Dios sigue estando ahí. Dios no ha cambiado, iglesia. Dios no va a cambiar. No, Dios no está cuando tu cartera está llena. Dios no está cuando tu tanque de gasolina está al full. No, Dios también está cuando está en rojo. Cuando abres el refri, ¿sí? Cuando estás en rojo en tus números del banco, Dios está ahí. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no solo está en las cosas buenas, en las cosas malas, en las regulares. Dios está en todo tiempo. Dios está en todo tiempo. O segunda, Dios no promete evitar el paso, sino acompañarte en él. Oiga esto: Dios no promete evitar que pases por ahí, pero sí promete
estar ahí. Y esto me encanta de Dios, porque entonces Dios está haciendo algo que yo no estoy entendiendo. Y me voy a adelantar un poco. Y es que todas las cosas que Dios permite, que no quita, que no evita, es simplemente para que la figura de Dios se haga en nosotros. Hay un carácter que tenemos que ser formados. Y cuando hablo de carácter, no estoy hablando de tu carácter, de tu persona, sino el carácter de Cristo en nosotros. Que tiene la forma de Cristo en nosotros. Y eso pues muchas veces el cristiano no lo llega a entender. Dice, pero ¿por qué es que Dios quiere formar su carácter en mí? ¿Que no me puede dejar así? ¿Que no tendría que mejor, más fácil, así te hice, así te voy a dejar? Porque formarse el carácter de Dios a nosotros va a tener que haber un proceso. Va a tener que quitarse cosas para que lo que Dios se ponga. Y ese proceso es ahí donde duele, es donde incomoda, es ahí donde no nos dejamos, es ahí donde no. Entonces el carácter de Dios a veces, por eso es que estamos hablando de esto. Dios no promete evitar el paso, sino que acompañarte en él. Eso es hermoso. Aunque en que pasemos ahí, Dios va con nosotros, ahí, paso a paso, ¿verdad? Caminamos dos, él camina dos. Y lo hermoso de Dios entonces para nosotros es que Dios siempre me tiene que estar ahí. Ahora, Dios no siempre quitará la tormenta. Dios no siempre quitará la tormenta. ¿Qué pasó con los discípulos que estaban en el barco? La tormenta. Y Jesús durmiendo. Y yo no sé si usted estaba en el medio del mar, ¿verdad? En el barco. Pero imagínate en medio de la tormenta. Y de repente el discípulo: maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando? ¿Y qué hace Jesús? Enmudece, ¿verdad? La tormenta se... Pero les dice eso: hombres de poca fe. Ahora, lo que yo me tiene pensando es, digo, Dios no promete quitar la tormenta, pero Dios sí promete estar con nosotros en la tormenta. Ahora, si Dios estaba durmiendo en medio de la tormenta, ¿qué significaba eso? Pero como nosotros a veces se nos olvida que Jesús está ahí, queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. Y la tormenta que Dios forma, nosotros no la podemos cambiar. Él la formó. Y como Él la formó, Él es el único que la puede quitar. Pero mientras esa tormenta está, hay algo que está cambiando en nosotros. Yo estoy seguro que aquella noche, aquella mañana, esos discípulos dijeron: ya agarramos la onda. Él nos dijo que teníamos poca fe. Quiere decir que teníamos que haber creído que Él estaba ahí con nosotros. Y entonces esa parte de que Dios no siempre va a quitar la tormenta, pero siempre estará con nosotros. Aunque ese siempre no se quita, ese siempre también está ahí con Dios, con nosotros. Entonces hay una gran ventaja para nuestras vidas, iglesia. Mira lo que dice el Salmo 23:4. Aunque cuando yo pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré que mal alguno, porque tu vara me infundirán aliento. Y así se lo saben, de lucha, gloria a Dios. Y esto el Señor promete entonces que cuando pasemos por esos momentos, Él estará ahí. Él nos dará la fuerza, Él nos dará, ¿me tienes?, la fortaleza. Él nos dará el aliento que necesitamos. Y esas son las promesas que nosotros tenemos que disfrutar, iglesia. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el mar, ¿me entiendes?, Dios no quitó el mar. Dios dejó el mar, pero abrió el mar. ¿Sí? Cuando estaba ahí, Dios no quitó el mar. Pues lo voy a quitar, lo voy a pasar por... No, los hizo estar delante del mar para mostrarles su poder, que Dios estaba ahí con ellos. Cuando Josué pasó el Jordán, no quitó, ¿me tienes?, el Jordán, lo dejó ahí. Es más, hasta la Biblia dice que era el tiempo donde el agua rebalsaba sus orillas. Quiere decir que el río venía fuerte. Mas sin embargo se detuvo allá arriba y se detuvo allá abajo.
Esas partes que Dios promete no quitar, pero estar, son las que a veces nosotros no llegamos a entender en totalidad. Pero que no es más fácil que Dios quite la prueba, que no es más fácil que Dios nos deje pasar y limpie el camino para que nosotros vayamos, ¿me entiende?, tranquilos. Para nosotros sería mejor, ¿no? Pero ¿dónde entonces empezamos a ver el poder de Dios? ¿Dónde es donde empezamos a ver la misericordia de Dios en nosotros? ¿Dónde empezamos a ver que Dios realmente está tratando algo con nuestras vidas? ¿Dónde? Si es ese lugar de agua que a veces cuando nos está ahogando, ¿cuántos no saben nadar aquí? El mes que viene tendremos clases de natación. Ahí está el... No hay más. Amén. Cuando el agua viene, lo primero que el ser humano hace, y usted siente el agua que lo está ahogando, su primera reacción es sobrevivir, ¿verdad? Esa es la clase de vida que tenemos nosotros, sobrevivir, pero sobrevivir a nuestra manera. Queremos sobrevivir, queremos pasar la tormenta, queremos pasar que el agua no nos ahogue a nuestra manera, y sobrevivimos a lo que nosotros creemos que es correcto. Y Dios está provocando eso porque quiere tratar con nuestras vidas. Usted sabe muy bien esa leyenda o historia, ¿no?, de aquel hombre que se está ahogando, ¿verdad? ¿Cuánto lo han escuchado? No me rescaten. Ya no salvavidas. No, porque Dios me va a salvar. Llega el helicóptero. No, déjenme, Dios me va a salvar. ¿Ya? Llega medio mundo y nadie, porque el ingrato quería que Dios lo salvara. Sí. Muere y le reclama a Dios porque nunca lo salvó. Y Dios le dice: oye, te mandé el bombero, el helicóptero, te mandé esto. ¿Ya? Queremos, ¿me entiendes?, de una otra manera hacerlo a nuestra manera. Cuando Dios mismo provoca una tormenta, Él se encargará de quitarla en su momento también. Cuando Dios provoca algo para trabajar con nuestro momento, nuestra vida, Él mismo la va a quitar. Así como dice la palabra, que así mismo como pone la prueba, pone la puerta de la salida. Él mismo pone la tormenta y Él mismo la quita. Pero nosotros debemos de entender que si Dios está dejando que nosotros llegue algo, es porque está arreglando algo que a Él, ¿me entiendes?, no le está gustando. Y ahí es donde también nos topamos. Por decimos: no, pastor, es que, pues, ¿qué tengo de malo yo? Pues yo no sé, porque yo no soy Dios. Pero Dios sí sabe qué tenemos de malo. Y si va a traer momentos, es para, en México se dice una palabra, para aplacarnos, para meternos, ¿me tienes?, ahí en la línea. Y no podemos, ¿me tienes?, caminar como nosotros queremos. Entonces Dios va a traer aguas, va a traer, ¿me tienes?, momentos para podernos, ¿me tienes?, manejar o trabajar en nosotros. Tercero, el propósito del paso, ¿me tienes?, en tu transformación. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito, ahorita vamos a entrar en lo que estamos diciendo ahorita. El propósito de todo el agua, de todo lo que está pasando, es simplemente una transformación. Dios dice: yo estoy contigo, pero voy a permitir que cosas pasen para mostrarte, ¿me tienes?, mi poder, que a través de esas tormentas o a través de esos momentos pueda yo transformar algo en tu vida. Y a veces, como vuelvo a repetir, hay cristianos que he escuchado que dicen: pero ¿por qué Dios es así? Porque es que Dios me tiene que hacer sufrir. Porque es que Dios a veces me tiene que ver llorar. Y hay cristianos que no llegan a entender que el propósito de todo esto es una transformación que Dios está haciendo. ¿Sí? Cada río, cada agua, cada fuego, ¿me tienes?, que nosotros vamos a tener que enfrentar, ¿me tienes?, te lleva a un nuevo momento, a un nuevo nivel de tu fe, de tu transformación. Cada situación de tu vida ya no eres el mismo. Ninguno de ustedes que Dios los ha pasado por una prueba siguen siendo los mismos. Nadie de nosotros seguimos siendo los mismos.
Porque ese es el propósito de Dios. Aunque Dios está con nosotros, Él dice: necesito formarte, necesito hacer lo mejor, me tienes tu mejor versión. Él anhela hacer de nosotros nuestra mejor versión. Pero nosotros no hemos hecho un update o ¿cómo se dice? En español, ¿cómo se diría? Una actualización hace 3 años. Todavía tienes la versión no sé qué. Y yo no sé si usted sabía, pero cuando la computadora usted no le hace un update, se hacen más lentas, trabajan más lentos. Y usted le hace el update, boom, vamos. Muchas veces nosotros somos así. Dios ha querido hacer de nosotros una mejor versión. Ha querido transformar cosas en nosotros. Y nosotros no hemos dejado por X razones. Y aún estamos en la versión antigua, en la versión de hace 3 años, en la versión de hace 5 años. Y Dios dice: espérate, ya estás pasado de años. Y todo eso nos hace caminar en el evangelio sin transformación. Usted dice: pastor, a Dios me dejó pasar por esto y la verdad que estoy sufriendo. No estás sufriendo, estás siendo transformado. Ponte esto en tu cabeza, por favor. No estás sufriendo, porque Dios no viene a hacer sufrir a nadie. Dios no viene a castigar a nadie. Dios viene a transformar la vida que debe de ser transformada. Eso es diferente. Eso cambia. No, pastor, pero es que yo sufro mucho en el evangelio. No estás sufriendo, estás siendo cambiado. El evangelio no es para que sufras. El evangelio no es para que te estés quejando. Aunque te puedes quejar, ¿no? Pero en lo que toda la vida camines, porque a mí, porque esto, lo otro, y porque Dios esto. No, deja que Dios, si Dios lo está haciendo, si estás dejando que Dios te transforme, Él es quien va a cuidar de ti. Él lo va a hacer. Lo que pasa es que miramos el evangelio muy pesado, muy lleno de cargas. Si este es el evangelio. Yo les he dicho a ustedes, aquí en esa puerta, una señora viene, una hermana, y dice: pastor, yo ya no aguanto. Yo creo que ya no. Dice: es demasiado para mí. Y le digo: ¿de qué? Es que la verdad, el enemigo me estaba atacando, esto, el otro, y me empieza a sacar una lista de cosas. Y yo creo que pues ya no puedo, yo ya no voy a seguir en la iglesia. No aquí, sino irse al mundo. Porque para ella era demasiado. ¿Sí? Y mi consejo fue: quédate. Porque allá afuera te van a hacer pedazos. Mejor quédate seguro, donde estás seguro. No quiso. Y hoy es otra cosa. ¿Sí? Pero llega ese momento donde a veces creemos que el evangelio, Dios nos llamó para hacernos sufrir. Si Dios dijo que estaría con nosotros todos los días, que estaría ahí cerca de nosotros cuando pasáramos por el agua, por el fuego, no es que Él se esté riendo y dice: qué bueno que estás orando, así lo quería ver. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios dice: sabes, aunque me duele verte llorar, aunque como padre no me gusta verte así, pero me es necesario pasarte por ahí, porque entonces voy a transformar lo que nadie puede cambiar de ti. Entonces, me tiran que no entendamos a Dios, Dios también. ¿Usted cree que a un padre le gusta ver llorar a sus hijos? Alguno de ustedes que su niño se caiga y se raspa y le digo: qué bueno, bravo, bravo. Yo no creo que usted sea tan así, ¿me entiende? Usted rápido va a correr. ¿Qué pasó? Te dije que no anduvieras corriendo, ¿me entiende? Y le empieza a ver, ¿verdad? Pero ahorita adentro, pa. Porque nosotros por naturaleza, dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Y Él lo dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces nos comparó que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, cuanto más Él. Y entonces, aunque nos ve llorar muchas veces,
aunque nos ve patalear y renegar y todo eso, Dios dice: tú no sabes que no me gusta verte así, pero solo por un momento vas a ver que te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Y Dios nos ha visto así, iglesia. Dios nos ha visto en secreto decir muchas cosas, y Dios dice: yo sé, hijo, yo sé, hija, yo sé, te entiendo, pero un poquito, solamente un poquito más, y vas a ver que lo que viene es mejor. Que un poquito más y vas a ver que lo que estoy formando, tus ojos lo van a ver. El evangelio no es de sufrir, el evangelio es de transformación. Cuando veas creyentes sufrir por el evangelio, no nos comparamos con un Pablo, con un Pedro, con un Andrés. Estos sí sufrieron por un evangelio. Nosotros estamos bien, con aire acondicionado. ¿Sí? El evangelio no es para sufrir. El evangelio es para que te dejes moldear por Dios. Dios va a cuidar de nosotros. Nada, mire, yo siempre he dicho esto: nada que está en las manos de Dios se echa a perder. Nada, porque Él sabe lo mejor de nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios prometió estar en cada momento, en cada cruzar del río, cada cruzar de fuego, me tienes a enfrentar a esos momentos que nos llevan, me tienes a llorar y a todo esto, pero Él prometió estar ahí. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Mire lo que está diciendo entonces la escritura: que aún cuando nos enfrentamos en las pruebas, lo que la prueba hace es formación de carácter. Si Dios te ha pasado por tormentas, sí, Romanos capítulo 5, 3 y 4. Si Dios ha permitido tormentas en tu vida y no has agarrado la onda que es Dios, vas a creer que es el enemigo haciéndote pasar por tormentas. Ahora pregunto yo: ¿quién tiene más el interés de que tú seas cambiado? Pregunto: ¿tiene más poder el diablo que Dios? Nunca. Never, dijo el gabacho. Amén. Entonces, si usted y yo estamos en Cristo, ¿quién tiene el mayor interés que nosotros seamos transformados? Cristo Jesús. Entonces no tomes como el evangelio de: ay, cómo sufro, el enemigo cómo me ataca. Te ataca porque tú te dejas. Te ataca porque le abres puertas. Pero si tú te le pones al frente y tienes la autoridad de hijo, el diablo te conoce quién eres. No vas a: ay, ahí viene el diablo, espérense, no hagan bulla. No. Nanay. Tienes que creer que el evangelio no es de sufrimiento. Y no sé por qué estoy repitiendo esto, pero alguien tiene que escuchar esto. El evangelio no es de sufrir. El evangelio no es de... así como dijo el hermano, aquí en la esquina abrieron una nueva: pare de sufrir. Si está sufriendo, ahí está la puerta. En la tarde a las 5 empieza porque el evangelio no es ese. El evangelio es que sí vas a pasar por aguas, sí vas a pasar por fuego, pero Dios va a hacer algo en medio de todo ello. No vas a pasar aguas por gusto, no vas a pasar fuego por gusto. Hay algo, hay propósito en el cual Dios quiere transformarnos. ¿Tiene sentido esto? Claro que sí. Pero nosotros decimos: ay, no, este evangelio está... si me hubieran avisado antes, yo no me hubiera metido a esto. Si me hubieran dicho que esto era iglesia. Vea, hermana Yamira, perdón. ¿Verdad? Si Miguel me hubiera dicho que esto era iglesia, yo ni la cámara hubiera agarrado.
¿Sí? Pero es que el evangelio no es para eso. Cada vez que venga un tiempo de momento de Dios, tómalo como viene, porque Él está contigo. No le tengas miedo a la tormenta, porque Dios está ahí. No le tengas miedo al fuego, porque de seguro Dios está haciendo algo. No le tengas miedo al agua, porque Dios está ahí. Ahora sí, pastor, para usted es fácil decir, no, usted y yo hemos estado ahí una y otra vez. En algún momento hemos estado ahí y hemos declarado con nuestra boca que Dios está con nosotros. Yo les decía a ustedes eso cuando me encontraron, hermano, las piedras en el riñón, ¿verdad? ¿Quién ha tenido piedras en el riñón aquí? Nadie, nomás 2. Aleluya, Señor, gracias, libéralos, papá. Dice que son como dolores de parto. Bueno, así dicen, la doctora así me dijo, no sé. Pero, oiga, iglesia, duele, hermanos. Duele como que. Y yo recuerdo que me iba a acostar y le digo a mi esposa, es que se me está bajando la presión. Le digo, no sé qué es. Sí, me quité la faja. Nah, no sé qué. Sí. Y luego me iba a acostar, iglesia, y de repente empecé a sudar frío. Y le digo a mi esposa, es que traigo náuseas. Y me tuvieron que llevar al hospital. Bueno, ahí me tienen como 1 hora esperando. Me iba al baño, regresaba y yo no aguantaba el dolor. Pero en ese momento me acordé que estábamos cantando el canto de el gozo que tengo yo, nadie me lo quitará. Pues me ponía en el baño así, mire, el gozo que tengo yo, nadie me lo. Pero un dolor que da horrible, que muchos hasta se desmayan del dolor. Digo, Maya, no puede ser. La mía era una piedrecita. Pero hay gente que tiene piedras más grandes, que tienen que abrirles y operarlos. ¿Me entiende? Y entonces, así que no se enoje mucho, por favor, porque eso produce las piedras. No se crea. Dijo hermano Daniel, yo no, hermano. Sí, yo nomás, yo digo nombres, hermano. Yo de una vez, no se crea, él sabe que estoy hablando. Él sabe que estoy diciendo. No, pero note esto. Ese dolor era tan fuerte, pero me hizo cantar, me hizo entender. Porque alguien escuchó decir esto en su momento de ya morir, a los días pocos de morir, a Julio Melgar. Y dijo él, yo no sabía que esta canción era para mí. ¿Sí? Y cuando él empieza a escribir, me tienes el canto de Cuerdas de Amor. Entonces yo me doy cuenta y digo, wow, a veces Dios te trata o te prepara para tus momentos. Yo le dije, Señor, que nunca más me vuelva a estas piedras, por favor, porque increíble, hermanos, es horrible eso, horrible. Perdón por la palabra, pero estás vomitando todo el tiempo, ¿me entiendes? Es horrible esto. Y entonces yo dije, Señor, yo me puse a cantar ahí, porque era un dolor horrible. Cuando llegas a ese momento, ahora un dolor de cuerpo, pues yo recuerdo que me metió la jeringa y se me fue el dolor, hermano. Como a las 2 horas, otra vez el dolor, ponme otra vez porque ya viene. A veces Dios en la vida espiritual, en nuestro caminar, Dios es así. Él sabe cuánto nos duele, Él sabe cuánto estamos sufriendo y Él sabe cómo darnos paz, Él sabe cómo darnos, ¿me entiendes?, el cuidado a nuestras vidas. Si por alguna razón no has pasado una tormenta, si por alguna razón no has llegado a esas aguas profundas, por alguna razón no has llegado a ese fuego que parece que te está quemando, y si llegares en algún momento, acuérdate de esta palabra: Dios está contigo. Isaías 42, recuerda, Dios está contigo. Isaías 42, Dios está contigo. Porque Dios, no te va a abandonar. Porque Dios no te va a dejar. ¿Me entiendes? Las aguas, ¿me entiendes?, nunca van a destruir el propósito de Dios. Más bien lo van a formar, nos van a llevar a este propósito, a esa transformación de Dios. Y eso es lo que me encanta de parte. Y yo quiero terminar hoy con esto. Dios está contigo en cada paso. Dios está contigo en cada paso.
El versículo que leíamos al principio me tiene la parte donde termina con una gran promesa. Dice: no te vas a ahogar, no te vas a negar, tampoco te vas a quemar. Eso significa que la tormenta tiene límite, que el agua tiene límite, que el fuego tiene límite, y quien lo empezó decide cuándo terminarlo en nosotros, porque la prueba no dura para siempre, pero sí dura lo necesario para cambiar algo en nosotros. Eso sí, si la tormenta dura un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes, es porque Dios está formando algo en ti. ¿Sí? Pastor, porque algunas estoy leyendo así los pensamientos, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? ¿Y lo va a hacer con todos, pastor, o nomás con algunos? Pues sí. ¿Usted quiere ir al cielo? Pues ahí está. Si queremos ir al cielo, la tierra es la plataforma para que Dios transforme algo en nosotros. Pero Él promete entonces ir con nosotros paso a paso. Mire lo que dice Salmo 46:1, y lo hemos estado leyendo durante estos mensajes que hemos dado. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, ¿sí? Siempre estará dispuesto a ayudarnos en todo tiempo de dificultad. Él es nuestro escondedero, Él es nuestra fuerza, pero Él promete también estar siempre en nuestras dificultades. Esos momentos que mismo Dios provoca, y quiero que también tome esto en su corazón. El diablo no provoca nada si Dios no le da permiso. El enemigo nunca va a venir a tu vida si tú no abres puertas. Si tú estás caminando conforme lo mejor que puedes en Dios, todo lo que venga a tu vida conforme a lo que dice Romanos 28:8, ¿sí? Parte de nuestra vida tiene que ver con esa parte de ¿por qué es que Dios se está permitiendo las cosas en mí? ¿No tendría que ser diferente conmigo? Es que Dios está haciendo, pues cuando tú le abres puerta al enemigo, el enemigo va a venir a hacerte pedazos. Eso es diferente. Pero cuando tú le abres la puerta a Dios, Él va a transformar algo en nosotros. Por eso tenemos que diferenciar en el evangelio a quién estamos abriendo la puerta, a quién estamos dando permiso. Porque si tú le das permiso al enemigo, el enemigo vino para robar, matar y ¿qué? Pero Cristo vino para dar vida y vida. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta, sea al enemigo o a Cristo, va a ser nuestra decisión. Dios dice: vas a pasar dificultades, pero yo estoy ahí. Yo prometo estar contigo, no te voy a abandonar. Pero si tú le abres puerta al enemigo y le das permiso al enemigo, tú mismo lo provocaste. No fui yo, fuiste tú. Entonces el enemigo no va a hacer nada si Dios no le permite en su voluntad, ¿sí? El enemigo va a hacer, tienes lo que tú le dejes en su carnalidad, pero en el propósito de Dios, Dios tiene la última palabra. Si el enemigo dice: no, déjame atacar, no, porque es mi propósito. Yo voy a decirte cuándo. ¿Sí me voy a dar a entender? Cuando eres tú, el enemigo entra sin que Dios le diga nada, porque tú fuiste quien le abrió la puerta. Pero en este lado, en la voluntad de Dios, y el enemigo no va a hacer nada hasta que Dios le permita hacer algo. Porque estás caminando en la voluntad de Dios, no estás caminando en tu carnalidad, en tu pecado. Entonces, en este lado del propósito de Dios, que Dios hace caminar contigo paso a paso, tienes que aprender. Yo tengo que aprender a caminar en su voluntad. Tratemos de caminar en su voluntad, iglesia, porque eso nos va a servir bastante. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es lo que Dios le agrada que tú hagas, y es caminar en sus mandamientos, caminar en su obediencia. Me tienes que decir: Señor, si tú me mandaste, me tienes a caminar en santidad, apartarme del pecado, pues lo voy a hacer. Ese es caminar en la voluntad. La voluntad, es aquello que dice: Señor, si tú me mandaste a hacer una tarea, lo voy a hacer porque esa es tu voluntad.
Entonces hoy, al terminar esta prédica, y creemos que Dios está de nuestro lado, ni agua ni fuego podrán, ¿me entiendes?, realmente dañarnos a nosotros, sino purificarnos, hacernos mejor de lo que somos hoy. Piensa hoy, ¿cuál versión tienes hoy? Si hoy tuviéramos que hacernos un update a nosotros, ¿qué versión somos? ¿Verdad? Si usted, como dije la otra vez, si usted chequea su teléfono ahorita, más de alguno no le ha hecho update a su teléfono. ¿Ya? Y dice, ¿a poco, pastor, hay que hacerle update a los teléfonos? Claro, claro que sí. Entonces, nuestra vida es igual, iglesia. Cuando nosotros, si me pone el título, por favor, ni agua ni fuego, entonces nos puede venir a hacer daño, sino transformarnos. Confía en Dios. Yo no sé si esta semana que viene Dios va a hacer algo contigo, pero si hoy una palabra Dios puso en tu corazón, prepárate. Prepárate. No tengas miedo tampoco. El problema del cristiano es que tiene miedo pasar por el agua, pasar por el fuego. Dije al principio, Dios a veces ni te va a avisar, porque si te avisa te va a dar más miedo. Entonces nomás te llega, ¡pum!, pero Él promete estar ahí. Así que confiemos en Dios. Dios está de nuestro lado. Póngase de pie, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor.